Agradezco muchísimo al maestro Claudio Alberto Escobedo Hernández, catedrático. Le agradezco también mucho al doctor Francisco López que esté con nosotros para hablar de la presentación del nuevo modelo educativo. Pero antes de empezar a platicar de esto, vamos a escuchar qué dijo el presidente Enrique Peña Nieto en la presentación del nuevo modelo educativo, que creo que nos puede servir de base para iniciar esta conversación. Los más afectados por la falta de actualización educativa han sido nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes, quienes no recibieron la formación que necesitaban para competir con éxito en la sociedad del conocimiento. Precisamente por todos estos motivos, una de las 5 grandes metas nacionales de esta administración es alcanzar un México con educación de calidad. Esta meta generó los consensos sociales y políticos necesarios para que la reforma educativa fuera la primera iniciativa de reforma constitucional en ser presentada al Congreso en diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México. Tan solo 2 meses después, en febrero de 2013, la reforma educativa ya había sido aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas estatales. De las leyes secundarias de esta reforma provino el mandato para elaborar el nuevo modelo educativo que hoy estamos presentando a los mexicanos. Este modelo es resultado del trabajo corresponsable de muchas personas e instituciones, académicos, expertos, organizaciones civiles, autoridades y de forma destacada, maestras y maestros, alumnos y padres de familia. Felicito y agradezco a quienes participaron en las consultas realizadas, las muy preliminares en 2014 y destacadamente en 2016, por hacer de la educación una responsabilidad de todos. En el siglo XX, el reto fue la cobertura. Hoy, los desafíos son la calidad, favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el desarrollo integral de los alumnos. Para concretar este cambio de fondo, era necesario reorganizar el modelo de enseñanza, volver a articular todas sus piezas. Por su gran impacto social, quiero destacar algunos elementos esenciales del nuevo modelo educativo. Creo que el video lo ilustra suficientemente bien, pero que lo quiero nuevamente puntualizar. Primero, que los niños aprendan a aprender en lugar de memorizar, a través de un nuevo enfoque pedagógico. Segundo, pone a la escuela en el centro de la transformación educativa. Para mejorar el funcionamiento cotidiano de los planteles, esto tendrán recursos propios, infraestructura digna y plantillas de maestros completas, así como menos burocracia y en especial mayor autonomía de gestión. Me refiero a que la comunidad escolar tendrá mayor capacidad para decidir el destino de los recursos y la operación de los planteles, lo mismo que para incidir en el contenido del plan de estudios. Parece mentira, pero había que pasar por todo un proceso burocrático de cualquier escuela para poder cambiar el vidrio que se había roto, la puerta que se había deteriorado, el baño que ya no funcionaba. La escuela por sí misma no lo podía hacer. La directiva de la escuela no podía emprender estos cambios, estos ajustes que derivan del propio desgaste de cualquier infraestructura. Había que recurrir a todo un proceso burocrático. Ahora la escuela misma, con recursos propios, podrá gestionar precisamente, o más bien podrá asumir las decisiones que correspondan a las necesidades de cada plantel educativo. Bueno, pues esto es lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la presentación del nuevo modelo educativo. Aprender a aprender, obviar la burocracia, tener maestros, pero verdaderamente capacitados para este nuevo reto que tenemos por delante. ¿Lo creemos? ¿Confiamos en que así será? Doctor Francisco López. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, acabo de escuchar las palabras del señor presidente. Ayer vi en vivo el
el mensaje que dio. Inmediatamente veo inconsistencias en su mensaje. Él establece claramente que las escuelas tendrán capacidad para modificar planes y programas. Eso es una violación flagrante al párrafo 8º del artículo 3º, que establece que plan y programas de educación son facultad exclusiva de la Federación. Ninguna escuela, ninguna inspección, ningún estado tiene facultad para modificar planes y programas. Pues es que ¿con qué criterio? Es decir, tiene que modificar el artículo 3º para atreverse a hacer una aceleración de ese tipo. Y menciona también, no te estoy escuchando, que hemos fallado en 3 rubros. El tercero que menciona es en la formación integral de los alumnos. Bueno, entonces hemos fallado desde 1917, desde que se estableció la Constitución, porque la Constitución dice que la educación en México tenderá a desarrollar armónica e integralmente las facultades del individuo. Y hasta ahorita nos estamos dando cuenta entonces. Se nos dice que los alumnos han fallado en las pruebas del conocimiento mundial. Sí, pues hemos fallado desde el año 2000. Las 5 ocasiones que México ha competido en las pruebas de la OCDE ha sido último lugar y no se ha hecho nada por modificar. El más serio y más formal y concreto intento que se ha hecho por realmente darle una educación de calidad a México es el Plan 2011. Y todo lo que menciona el secretario Nuño en lo correspondiente al pseudo nuevo modelo educativo está contemplado en el Plan 2011. Incluso en los principios pedagógicos, el número 1, lo que él llama, tenemos que dejar a un lado la memorización para que el niño aprenda a aprender. La pretensión global, total y absoluta del Plan 2011 es formar un estudiante que aprenda a lo largo de la vida. Es decir, aprender a aprender. Y lo maneja magistralmente en el principio pedagógico número 1, centrar los procesos de aprendizaje en el estudiante. El estudiante es el centro de todo y la pretensión es dar las herramientas, porque el conocimiento es tan vasto en el siglo XXI, tan amplio, que es imposible que una persona aprenda incluso el 10%. Pero la habilidad total que le puedes dar a uno de lo mejor es que aprenda a aprender. Eso lo dice claramente la letra del Plan 2011 y lo presentan como una innovación del nuevo modelo educativo. Pero lo más grave es que el plan de estudios de 1974, la innovación absoluta era esa, la pretensión. Aprender a aprender desde hace 45 años. Sí, es una vieja idea. Así esto de es, aprender se presenta como una innovación en un nuevo modelo educativo. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de ese plan 2011? Está en proceso. Es un plan con visión al año 2029. Lo establece. Lo establece en el apartado 4. El plan 2011 tiene una visión al año 2029. Y es decir, se tiene que ir formando generacionalmente. Se tienen que ir dotando las herramientas de habilidades, conocimientos, aptitudes y destrezas en lo largo de la educación básica. Y se va a ver el resultado en 15 años. Por eso es un plan con una visión al año 2029. Es decir, todos los elementos que se consensuaron mundialmente tienen la pretensión de formar el nuevo individuo autónomo, capaz de aprender a aprender, reflexivo. Es decir, todo lo que está mencionando el señor Nuño en el nuevo modelo educativo, lo menciona el Plan 2011. No es más que un vil refrito. Yo lo que no acabo de entender, Claudio, es cómo hacer una reforma educativa sin antes tener este nuevo modelo de educación. Y si realmente tú coincides con el doctor Francisco López en relación a que de nuevo no tiene absolutamente nada. Así es. Buenos días, licenciada Marcela. Buenos días al auditorio. Hay que revisar los antecedentes, ¿sí? Para poder dar respuesta a la pregunta. Mira, en el 11 de septiembre de 2013 se hacen 3 leyes, se promulgan 3 leyes: la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Un conjunto de 3 leyes que vienen de alguna manera a respaldar y a finiquitar la reforma educativa. Con esto nos damos cuenta que si hoy se presenta el nuevo modelo educativo, después de 3 años y medio, nos damos cuenta de que no había un respaldo pedagógico y un contenido educativo a la reforma. Eso solamente sucede en México, lamentablemente. Pero regresando a la apreciación del doctor,
sí me gustaría hacer una serie de consideraciones acerca de las incongruencias de este nuevo modelo educativo. De nuevo, no tiene nada. Basta recordar que plantea un cambio pedagógico para que los niños aprendan a aprender. Desde su perspectiva, dicen ellos que es un propósito renovador y supermoderno. Es lo máximo, ¿sí? Pero me gustaría recordar que en 1996, hace 21 años, el francés Jacques Delors presentó el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI, los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Por lo tanto, el aprender a aprender es un término acuñado desde esta perspectiva, donde el sujeto ve al aprendizaje como una necesidad, como una herramienta y como una posibilidad de superación. Por lo tanto, de nuevo, no tiene nada. Segunda apreciación, el nuevo modelo educativo se centra en la clave de que es necesario dejar a un lado la memorización de contenidos. Sin embargo, ya en la reforma del 93, hace 24 años, una de sus metas era precisamente sustituir la memorización por la construcción de los propios aprendizajes de los alumnos. Es decir, la satanización de la memorización tampoco es algo nuevo y fue desdeñada por el constructivismo en el siglo pasado. Y última apreciación que me gustaría retomar. Otra gran apuesta del modelo educativo precisamente es que todas las escuelas cuenten con inglés. Sí. Y desde primeros... Te voy a dar unos datos que nos ayudan a ilustrar esta apuesta y nos vacunan precisamente contra esta demagogia de nuestros gobernantes. Hace 25 años inició el programa de inglés en primarias, el PIB. Son maestros basificados y con sus respectivas prestaciones de ley. Pero en el 2009 inició otro programa, el Programa Nacional de Inglés de Educación Básica, el PENIEP. Pero decimos, ¿por qué otro programa? Porque precisamente los dineros eran escasos, siguen siendo escasos, ¿sí? Se contrata maestros por honorarios, con horarios muy bajos y con 0 prestaciones, no hay estabilidad de pagos, no hay estabilidad laboral, ¿sí? Aún y que hay en Coahuila estos 2 programas, apenas se da cobertura de inglés al 35% de la población escolar, y Coahuila es uno de los estados que tiene mayor cobertura. Las preguntas serían, ¿qué cobertura habrá en el sureste mexicano? ¿Será viable esta meta? Aún y con esta crisis económica que tenemos en la actualidad, ¿realmente habrá condiciones objetivas para dar cobertura de inglés en los próximos 10 años? Lo dudo seriamente. Nos quedamos con esto, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con ustedes. Son las 9:05. Importante conocer su opinión en torno al tema que nos está ocupando en este mismo momento, que tiene que ver con la presentación del nuevo modelo educativo. La pregunta de hoy es precisamente al respecto. ¿Cree usted que la educación del país mejore a partir del nuevo modelo educativo? Y vamos a poner nuevo entre comillas. Y lo recibimos con gusto y les damos salida. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp de Noticieros GREM, 8717-361799, conectados en cada uno, en todos los espacios de Noticieros GREM. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos sus puntos de vista. Dice Manuel Gerardo, nuestro sindicato, sección 38, ha quebrado nuestras instituciones, pensiones, una de ellas, y ahora no pueden pagar el seguro de retiro. A un año de jubilación no pueden pagarlo y no sabremos ni a quién dirigirnos. Manuel Gerardo nos dice también, el sindicato magisterial, sección 38 de Coahuila, fue impuesto por el gobernador Rubén Moreira. Nos dicen también lo siguiente, Omar, dice, no podemos hablar de mejoras en la educación si vemos niños pidiendo dinero en las calles, si desertan de clases por escasez económica. Hay mucho por hacer en los sistemas educativos en México, es otro ejemplo de corrupción. Si no, pregúntenle a Elvester Gordillo. Saludos, muchas gracias, saludos a ustedes también. Y aquí necesariamente la pregunta, a partir de estos comentarios, cuando la política se mete en la educación, pobre educación. Así es. Mire, el día de ayer precisamente presenta primero un video. Uh-huh. Y el video inicia con que es necesaria una revolución educativa en México. Al escuchar eso, dije, alabado sea. Pero luego escucho lo demás y dije, bueno, ¿y dónde quedó la revolución educativa?
porque no, nada más se centra en lo pedagógico, aprender a aprender. Pero dice, un nuevo esquema. Pues eso ya existe. Lo que pasa es que falta implementarse con más profundidad. Pero realmente eso ya... la filosofía del Plan 2011 tiene una base reflexiva, tiene una epistemología constructivista. Por lo tanto, se basa en el razonamiento y el análisis, aprender a aprender. No tiene nada que ver con la memorización. Entonces, ¿por qué lo ponen como una innovación? La revolución educativa comprendería los 5 grandes elementos de la educación, desde infraestructura hasta la sociedad civil. Y sí, lo maneja ahí, que los maestros, que los pedagogos, que los grandes filósofos mexicanos, que yo diría, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Es decir, todo eso intervinieron. No es cierto, se hizo una consulta light. ¿Y cuáles son las transformaciones de fondo en lo que tiene que ver con la formación normalista? Para mí, el sindicato tiene que salir urgentemente de eso. Pero no va a salir porque el monstruo de 1000 cabezas es parte del propio Estado. El propio Estado le conviene tener al monstruo vivo para dominar y seguir manteniendo el status quo. Es decir, esta reforma cambia para no cambiar, es la misma gata, nomás que revolcada. Aquí el sindicato tendría que salir inmediatamente y tendría que ser una reforma seria, por oposición real, con maestros muy capacitados, con niveles muy altos, para que formen maestros de calidad. La educación de calidad empieza con maestros de calidad. Pero con la crisis que tienen las escuelas normales, no podemos hablar de maestros de calidad. ¿El sindicato le sigue dando votos al Estado? Por supuesto. Tenemos el ejemplo ahorita de Nueva Alianza. Es decir, toda una serie importante de recursos, tanto humanos como económicos, están canalizando hacia allá. Y de alguna manera Nueva Alianza va en alianza con el partido en el gobierno, ¿sí? Pero quiero que me des la oportunidad. ¿Qué me hubiera gustado ver el nuevo modelo educativo? Es una pregunta importante. Mira, según la encuesta de Conaculta, encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, en el 2010, México es el penúltimo lugar de un universo de 108 países que tiene una limitada gusto por la lectura, ¿sí? El mexicano consume 3 libros por año. El mexicano le dedica menos de 3 horas de lectura a la semana. México tiene una sociedad no lectora. En cambio, para hacer la confrontación o la comparación, en España se leen en promedio 9 libros al año y en Alemania se leen 12 horas por semana, ¿sí? Y según datos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa hasta 2015, los maestros en México solo leen cuestiones disciplinares. Los maestros tienen pocas estrategias cognitivas para potenciar la lectura de comprensión. Dice que los normalistas son lectores inmaduros, leen libros de moda, de impacto mediático, y los normalistas no aceptan como una alternativa cognitiva la lectura como una alternativa interesante, ¿sí? Por lo anterior, me hubiera gustado que en el nuevo modelo educativo contemplara entre sus ejes el desarrollo, entre otras cosas, de la lectura de comprensión. Mira, cuando leemos, desarrollamos la capacidad de imaginación. 1, estimulamos los procesos de concentración. 2 y 3, activamos conocimientos previos para poder conectar las ideas del texto leído, ¿sí? Todo esto de alguna manera nos lleva al desarrollo de procesos de pensamiento más complejos, más acabados, más sofisticados. La lectura nos permite reflexionar, nos permite pensar, nos permite razonar. El aprender a aprender, que están de alguna manera promocionando el nuevo modelo educativo, no se da porque no se nos haya ocurrido a los maestros, no se da porque se requieren bases, se requieren estructuras de pensamiento básicas que solo la lectura y algunas actividades de cálculo y razonamiento matemático nos pueden aportar. Por eso yo esperaba un gran proyecto pedagógico que potencie la lectura por medio de la capacitación de brigadistas especializados con talleres prácticos, circulación de textos seleccionados. Esperaba todo esto en este nuevo modelo educativo,
pero está desafortunadamente ausente. Sí, actualmente hay unos rasgos de perfil de egreso con lo que el alumno está siendo formado, que es lo que se espera que logre a lo largo de los 3 trayectos de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y esos rasgos se basan fundamentalmente en el inciso A, B y C, en la lectura y el razonamiento y la comprensión. Es decir, el campo de formación, lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Resolución de problemas para la vida, razonamiento matemático a base del cálculo y sobre todo la lectura de comprensión, lectura analítica, comprensión de textos, interpretación, el desarrollo oral, el discurso, el debate, todo eso es lo que mencionan los 3 primeros elementos del perfil de egreso. Y sobre eso gira el 60% del trabajo escolar en el aula y lo presenta ayer como una innovación. La innovación que proponemos es esta. Ya existe. Lo que pasa es que no se ha insistido sobre eso. Y lo que dice el maestro Claudio, coincido con eso, la falta de una lectura de comprensión analítica, reflexiva, es lo que a México le ha impedido que dé el salto cualitativo en aprender a aprender. Los 3 libros más leídos, según el propio Estado mexicano en México, es el libro vaquero, el libro sentimental y el libro semanal. Esos son los 3 libros más leídos en México y eso nos habla de la cultura real que existe en nuestro país y nos dice entonces que si eso lee la sociedad, lógicamente los estudiantes también es lo que leen. Ajá. Pero déjenme introducir aquí un concepto que tiene que ver con lo aspiracional. En otro momento, la educación iba de la mano con la aspiración. Así es. Sí, la educación tenía que ver con la movilidad social, con la posibilidad de tener una mejor vida, una calidad, y yo creo que los que pertenecemos a ciertas generaciones recordamos con mucha claridad: para que te realices, para que seas mejor ser humano, para que tengas oportunidades, para que te vaya mejor económicamente, para que no batalles tanto. Sí, eran el discurso de los padres de familia, que se empeñaban en que realmente estudiaras. Pero ahora la educación no va de la mano con esas aspiraciones, porque no necesariamente a mayor cantidad de años académicos hay una mejor calidad de vida. ¿Por qué no se habla de esto? Es precisamente por la depauperización de la educación. El sistema neoliberal mexicano privilegia la producción. Y por eso el Plan 2011 te habla de conocimientos, habilidades, lo que decía el maestro, los 4 saberes inmersos, ¿no? Que menciona la Conferencia Mundial de Educación de 2000 en el libro La educación encierra un tesoro. Y esos 4 saberes quieren hacer un hombre competente, es decir, basado en competencias para la vida, capaz de enfrentar situaciones, pero orientado a la producción. Entonces, la educación ya no es factor tanto de movilidad social. Ya quedó a segundo término. Ya lo que se privilegia en el sistema neoliberal es el negocio, es lo que tanto produzcas, tanto te pago. Aparte, la región lagunera tiene un problema muy grande. La población en términos piramidales ha cambiado mucho. Incluso en la laguna es más amplio que en el resto del país. En 1970, por ejemplo, de 100 niños que egresaban a educación primaria, nada más 4 tenían algún título. Del 1970. En 1900 cambia a 9. Ahorita, de cada 100 niños que ingresan a primaria, 21 tienen un título. Eso significa que hay profesionistas, muchísimos con título, pero la calidad, muy cuestionable. Y hay una selección natural. Hay una competencia salvaje por ocupar los mejores puestos. Y las empresas se valen de eso. Como hay mucho titulado, hay mucha mano de obra disponible, pues entonces los salarios los bajo. Claro. Sí. Claudio, ¿con qué podemos cerrar tu participación? Mira, nada más para no dejarlo ahí suelto. Otra gran aportación, entre comillas, del nuevo modelo educativo, según la presentación que se hizo ayer, es que las escuelas cuenten con aulas digitales de conectividad, de rápida y productiva comunicación. Realmente estarán tomando ellos en cuenta que el 30% de la población escolar es rural. Estamos hablando de 10 millones de niños y jóvenes que se están formando en cerca de 100,000 escuelas de organización incompleta que hay en el país. ¿Habrá semejantes recursos para cumplir con esta afirmación? En síntesis, pienso, estamos ante un nuevo modelo educativo pero
lleno de buenas pero atrasadas intenciones, ¿sí? Y digo buenas intenciones porque la realidad educativa de la gran mayoría de las escuelas del país está en condiciones lamentables de infraestructura, conectividad y material de apoyo y operativo. Exacto. Veo lo mismo, veo lo que he visto desde que empezó esta reforma educativa, veo demagogia, veo oportunismo y veo, por supuesto, ganas de que ya termine el sexenio para estos gobernantes. Así es, y ganas de que ese nivel tan bajo de popularidad que no tiene precedentes en los últimos mandatos presidenciales mejore un poco, pero creo que ni así. Que eso es importante. El emisor de este mensaje es un gobierno que de alguna manera tiene un nivel de acreditación muy, pero muy bajo en la sociedad mexicana. Y ellos, la reforma educativa la están convirtiendo en una revolución educativa. Dicen que el último siglo no se ha avanzado gran cosa. Se les olvida las grandes aportaciones de Vasconcelos, se les olvidan las grandes aportaciones de Torres Bodet en el 59, se les olvidan muchos otros esfuerzos educativos que se han dado a lo largo y ancho del país en los últimos 100 años. Bien, pues me da mucho gusto tener en la mesa a dos mentes brillantes. Muchas gracias. Dos mentes que han participado, sin duda alguna, de manera importante en lo que es la conformación del magisterio a nivel local. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Paco.